Dentro de nuestro programa colaborativo con empresas de Villa del Río, nos dirigimos hoy a la Gestoría Morales para conocer ampliamente las novedades de la nueva ley de autónomos en España. Hablamos con su gerente, don Jesús Morales. ¿Cuáles son las novedades de esta nueva ley? Bueno, la ley es verdad que se aprueba en un solo texto, pero a su vez modifica varios textos que afectan a los autónomos, ¿no? Tanto la ley de seguridad social, el estatuto del autónomo, pero sí es verdad que se agrupa toda esa reforma en una sola ley, en esta ley del 24 de octubre. Una ley que venía siendo demandada por parte del sector de los autónomos. Es un avance, también hay que decir que no es tanto avance como se podía haber hecho, pero también hay que entender que la situación económica no permite tampoco a lo mejor dar los avances tan rápido, ¿no? En líneas generales, ¿cuáles han sido las demandas de los autónomos para mejorar esta ley? Hombre, equiparar sobre todo a su situación real, ¿no? El autónomo muchas veces se siente desprotegido por eso, ¿no? No se tiene en cuenta la situación real de su negocio. Está hablando que la mayoría de los autónomos son de pequeños negocios. No está hablando del autónomo que pertenezca a una gran empresa, ¿no? La mayoría de los autónomos existentes en España pues son de pequeños negocios, ¿no? Entonces muchas veces están como apartados, no se tiene en cuenta su realidad económica de cada momento, tanto para las cotizaciones como para el pago de impuestos, ¿no? Entonces muchas veces esa es la gran demanda, ¿no? del autónomo. El autónomo muchas veces la sanción que tiene cuando está de autónomo es que está constantemente pagando a la administración, tanto impuestos, tanto las cotizaciones, y después no tiene esa recompensa, ¿no? Como al final sí puede tener, por ejemplo, un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Sobre todo la gran recompensa que es la jubilación, hay una gran, y eso todavía queda pendiente, una gran discriminación del autónomo frente al trabajador por cuenta ajena. ¿A qué novedades deberíamos prestarle más atención? Bueno, pues empezaremos por la gran estrella, ¿no? Ya es conocido eso de la tarifa plana de autónomos, ¿no? Ya está en marcha, ya se ha aplicado, pero hasta ahora era una tarifa plana por 6 meses. Durante 6 meses, cuando un autónomo nuevo, es decir, que hacía 5 años o más que no había sido autónomo, o bien no lo había sido nunca, cuando accedía a ser autónomo, pues tenía esa tarifa plana durante 6 meses. Esa tarifa plana ahora, con esta reforma, se amplía a 1 año. Ya no a 6 meses, sino durante 1 año tiene esa tarifa plana de 50 euros. No quiere decir que cotice por 50 euros. La otra parte lo está cotizando por ti la Seguridad Social, ¿no? Entonces, al final, la base de cotización es la misma que si tuviese la cotización mínima de autónomo, pero solo estás pagando 50 euros. Es una gran ayuda cuando está empezando alguien un negocio, una gran ayuda. Porque bueno, sobre todo el primer año, el que empieza a andar, no sabes cómo te va a ir el negocio, y al menos que esa parte, que es la cotización de su propio autónomo, no sea un hándicap, no sea muy dificultoso. Como he dicho antes, había que esperar 5 años, si un autónomo dejaba de serlo, para cobrar esta tarifa plana tenían que haber pasado 5 años cuando vuelva a ser autónomo. Ahora eso se modifica y ya son 3 años. O sea, si un autónomo cierra por la circunstancia que sea su negocio, a los 3 años volvería a tener derecho a pedir esta tarifa plana, ¿vale? Y en el caso de las mujeres, si ha cerrado el negocio por maternidad, pues a los 2 años, no a los 3, a los 2 años podría volver a cobrar la tarifa plana, al poner en marcha otra vez su negocio. O sea, digamos, la gran apuesta, ¿no?, de esta ley. Hay que decir que la ley empieza el 1 de enero, aunque la ley ya está aprobada. Muchas de las reformas que ahora vamos a explicar no entran automáticamente con la ley, sino que la mayoría, o las más importantes, lo han dejado para el día 1 de enero del 2018. O sea, a partir de los autónomos que se den de alta a partir de ese día. ¿Vale? Es importante que se sepa. La bonificación dura 24 meses en realidad. 1 año es a 50 euros, después va aumentando otros 6 meses que paga el 50% de la cuota que te corresponde, y los otros 6 son el 30% de la cuota que te corresponde. O sea, siempre durante 24 meses alguna bonificación tienes en la cuota de autónomo, que es muy importante, que la gente se cree que solo cuando acabe eso, no. O sea, incluso ahora, a lo que yo mismo se me aplicó los 50 euros al principio, y después también tengo una bonificación, o sea, automáticamente te la aplica la Seguridad Social, ¿no? Bueno, pues ahora, a partir del año que tengo 50 euros de cuota,
también vuelve a tener otra bonificación durante 6 meses, después otros 6 meses. Y al final son 24 meses de bonificación. No las mismas cantidades, pero sí 24 meses. Se reduce hasta ahora había también un problema que muchas veces porque ese mes no pueda afrontar el pago del autónomo y lo pagaba al mes siguiente, tenían un recargo más elevado. Ahora se reducen esos recargos, en vez del 20% de más que paga por el pago, por el atraso en el pago, ahora sería un 10%. Una ayuda también, porque se entiende que nadie deja de pagarlo por gusto, sino porque no puede pagarlo en ese momento, ¿no? Entonces sí va con un pequeño recargo, pero ya no es el 20, es el 10%, ¿no? Eso también es importante. Se incluye una novedad, aunque no lo especifica bien, ya tendría que haber aprovechado para hacerlo. ¿Qué sucede con esos autónomos que trabajan desde la casa? Y ahora está muy de moda, ¿no? Porque hay mucho trabajo, además, con el mundo digital que estamos ahora mismo, pues muchos trabajos que se realizan desde el propio domicilio. Pero ¿qué sucede con los gastos que te puedes deducir cuando vive el propio domicilio, ¿no? Antes estaba un poco en el limbo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me reduzco? Porque la luz, yo no voy a tener 2 contadores en mi casa, no tengo uno. El agua es la que tengo, Bueno, pues ahora la ley al menos dice, especifica que el 30% de los gastos de suministro, es decir, 30% de los gastos de luz, de agua, de telefonía, esos 30% te lo puedes reducir como gasto del negocio. Se entiende que tu negocio ocupa el 30%. Antes tenías que ir un poco a proporción, ¿no? de lo que ocupaba físicamente el negocio en tu casa, y ahora se establece una cantidad fija, que son ese 30%, ¿no? de deducción. También te puede deducir, también se especifica una cantidad por los gastos de comida del autónomo. Siempre estoy hablando del trabajo en la calle, ¿no? Con esos gastos de manutención, ¿no? Que son 26,67, ¿no? Y el 48 si el autónomo realiza ese gasto en el extranjero, ¿no? Es como se especifica ya la dieta, ¿no? del autónomo. Cuando uno se va de alta en autónomo, daba igual el día del mes, o sea, si era el 10 o era el 20 o era el 25, ese mes lo pagabas completo de autónomo. Ahora ya no. Ahora se paga la parte proporcional del mes en el que te das de alta, ¿no? Si tú el 20, pues solo pagarás del 20 al 30, ¿no? del mes. Y después ya, si continúa, pues ya el mes siguiente entero. O bien, si el mes siguiente te da de baja también, pues a los 10 primeros días, por ejemplo, pagarías pues, desde el día 20 del mes anterior hasta el día del siguiente. Hasta actualmente, ya con la nueva ley, hasta 3 veces de alta y de baja durante el año, sin tener que ser penalizado por la Seguridad Social. Esto antes tampoco existía, pero es una medida importante también, el poder o bien pasar a desempeñar como un trabajo, porque claro, el mundo económico cambia mucho y las necesidades son muy distintas. Entonces tú puedes tener un trabajo esporádico que se puede repetir durante todos los años, pero solo, por ejemplo, en los meses de verano o en los meses de otoño, o en la primavera y en el otoño, vamos a suponer. Entonces pues te daría de alta solo en esos momentos, y hasta 3 veces te puedes dar de alta y de baja, ¿no? De forma continua. Y otra cosa muy importante es que hasta ahora solo podías cambiar de base de cotización 2 veces al año. Es decir, la mayoría de los autónomos tiene puesto la cuota mínima, ¿no? La base de cotización mínima. Pero bueno, vamos a suponer que por la circunstancia de tu negocio hay momentos en los que tu negocio va mejor. Entonces, para ese trimestre, por ejemplo, pues puedes decir, bueno, pues yo para el trimestre tal de mi negocio, año tras año, es una época buena, pues subo la base de cotización y cotizo más de cara a la pensión, ¿no? Cuando pase ese periodo, que sé que el nivel de negocio va a bajar, pues la modifico otra vez. Antes solo se podía hacer 2 veces al año, es decir, 6 meses y 6 meses, ¿vale? Ahora ya no, ahora son por trimestre. Se puede hacerlo, puedes variarlo para que se aplique en el trimestre siguiente, en el trimestre anterior se modifica y entraría en vigor en el trimestre siguiente, ¿no? Y puedes hacerlo, como te digo, hasta 4 veces al año. Es una medida que, eso sí, bastante positiva. ¿Qué sucede con el autónomo que tiene, hasta ahora, el autónomo que tenía
uno o más empleados, cuando llegaba la jubilación del autónomo, no solo terminaba el trabajo del autónomo, es que terminaba también el trabajo del subempleado, porque el negocio desaparecía. Eso era un problema. Hasta ahora permitían que el autónomo pudiese continuar cotizando y cobrando el 50% de su pensión, y ahora lo aumentan al 100%. Es decir, cuando llega la edad de jubilación, puedes seguir de autónomo, seguir cotizando, lógicamente, con la obligación de cotizar de ese autónomo, pero también estás ya cobrando la pensión que te corresponde por tu edad de jubilación. Y de esa forma, que siempre que tenga uno o más empleados, ¿vale? De esa forma lo que se pretende es que el negocio no cierre. El autónomo societario, ¿no? Cuando es el administrador de una sociedad, lo que se paga, en ese caso, lo fijaba el porcentaje, y aumentaba además con el salario mínimo, ¿no? Ahora ya no, ahora va a ser la ley de presupuestos del Estado cada año el que diga por la base de cotización mínima del autónomo societario. Es una medida que empieza, se supone, cuando se aprueben los presupuestos. Si este año no hay presupuesto del Estado, que por lo visto no va a haber, pues esa medida no podrá adoptarse hasta que no se aprueben esos presupuestos, ¿no? El autónomo, que sean padre o madre, también una medida importante de conciliación de la vida familiar, estarían exentos de pagar la cuota durante el periodo de baja por maternidad o paternidad, ¿no? No tendría que, serían de alta al autónomo, pero no tendría que estar pagando la cuota. Y además también se aplica otra medida, que es la exención del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de menores o dependientes. Cuando hablamos de menores, pues tienen periodo de la baja por maternidad, como hemos dicho. Cuando vas a baja por maternidad, tú sigues con el cuidado del niño, por ejemplo. Durante ese periodo, pues puedes tener el 100% de la cuota de autónomo durante un año exenta de pagar por el cuidado de ese menor. O bien de un dependiente, es decir, en este caso de una persona mayor, que también, pues, por circunstancias, pues tiene que cuidarla, y durante ese año, pues también es una forma de conciliar la vida familiar con la cotización del autónomo. Algo también muy importante, hasta ahora la única posibilidad que tenía el autónomo, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo me entienda, ¿no? El de la pequeña tienda, que está el autónomo al frente de la tienda, pero normal, un pequeño negocio familiar, y la mujer, los hijos, pues le echó una mano, no podía contratarlo. O sea, al final tenía que ser, la mujer, por ejemplo, tenía que ser un autónomo dependiente. Ahora sí se permite la contratación, y no solo se permite la contratación del familiar, sino que estaría contratación indefinida, eso sí, bueno, por el vínculo va a continuar, ¿no? Por eso es lo de la contratación indefinida, y tendría durante un año la bonificación del 100% de contingencias comunes de cotización, es decir, tendría bonificado ese contrato por parte de la Seguridad Social, para que esa persona de la familia que ayuda al negocio pueda tener también su propio contrato, ¿no? Y además contrato ya por cuenta ajena, con lo que eso significa de ventaja para las cotizaciones de esa persona, ¿no? Y no tener que hacerse autónomo, que es una situación un poco no tiene sentido, ¿no? Porque tiene que ser un autónomo dependiente, o sea que lo lógico es que sea un empleado familiar, pero es que es lógico, o sea que es un negocio familiar. ¿Quién va a tener allí trabajando? Pues a la mujer, ¿no? A los hijos, a un hermano, a quien tenga al frente, ¿no? El que se le conoce el accidente itinere, es decir, el autónomo que se tiene que desplazar a su negocio, aquellos accidentes que ocurran en ese recorrido, en ese trayecto, estarían cubiertos, ¿vale? Siempre que se cotice por contingencias profesionales, pero estarían cubiertos. Hasta ahora no. Hasta ahora el trabajador por cuenta ajena sí. El trabajador por cuenta ajena que tenga un accidente cuando va a su trabajo estaría cubierto. Se entiende que hay un accidente dentro del negocio, o sea, cuando sales de tu casa y en ese momento vas hacia el negocio, ya a partir de ese momento ya estabas cubierto, ¿no? Pero el autónomo no, hasta ahora sí va a estar cubierto de esa forma cuando tú te desplazas a tu puesto de trabajo. Aunque sea autónomo, pues tú tienes que ir también vivir en un domicilio, vas a otro lugar a trabajar, ¿no? Bueno, pues desde que sales de tu domicilio estarías cubierto siempre que estés cotizando por contingencias profesionales.
Después meten alguna ventaja a la hora de la representatividad, que ahora pues, bueno, están representados los sindicatos, están representados, pero lo que es el colectivo autónomo no estaba representado, ¿no? Y eso también lo recoge como un colectivo más, que no es el mundo empresarial, sino el autónomo. Entonces lo reconoce su representatividad, pues no, determinados organismos importantes como el Consejo Económico y Social. Eso ahora también es un paso también de avance. Pero como he dicho al principio, la ley es positiva, lógicamente, por todo lo que sea mejorar es positivo, pero hay aspectos que se ha quedado corta. Se ha quedado corta en cuanto a, por ejemplo, como he dicho antes, lo del tema de las cotizaciones de cara a las pensiones, y muchos otros aspectos que no lo recogen de forma clara, ¿no? Esperemos, bueno, que este consenso que ha habido, porque es verdad que la ley, es raro en estas cortes que tenemos actualmente, se apruebe las cosas por unanimidad, y la ley ha sido aprobada por unanimidad de las cortes, ¿no? Es decir, que tiene que ser positivo para que todo el mundo lo vea como tal, ¿no? Pero es verdad que tiene que seguir avanzando, porque es un colectivo más desprotegido cuando es el que más empleo genera en España, tanto por el autoempleo que significa como por el empleo que se genera a su alrededor, ¿no? El pequeño negocio es el que en España pues da la mayoría de los empleos, ¿no? Esa tienda que tiene dos personas contratadas, esa oficina con 3 empleados, eso es lo que mueve el empleo en España. No es la gran empresa, que siempre es la gran protegida, ¿no? Sino que al final en España lo que está generando la generación, o sea, lo que genera la creación de empleo es el pequeño negocio, y como tal tiene que estar bastante más protegido de lo que está, ¿no? Es verdad, como he dicho también, que el momento económico o de seguridad social, de las cuantas de la seguridad social tampoco permitía a lo mejor dar un avance de golpe tremendo, ¿no? Pero sí es verdad que de cara al futuro hay que seguir mejorando. En un tiempo en el que se impulsa y ayuda a nuevos emprendedores, estos a veces caen en el error de querer gestionar la parte administrativa de su empresa sin ayuda de un profesional. ¿Qué le diría a los emprendedores? Para eso estamos las personas que nos encargamos de la otra parte, son obligaciones fiscales, obligaciones ante la seguridad social, las que tiene que hacer ese negocio, pero no, el empresario no tiene que estar en eso. Vamos, en mi punto de vista, lo que tiene que estar es volcado en su propio negocio, que su negocio crezca y prospere y genere más riqueza, tanto para él, para su familia, como para las personas que tenga contratadas, ¿no? Y por eso la principal razón es esa, ¿no? Como se decía burlamente, es maestro yo a tu librillo, ¿no? O zapatero a tus zapatos, ¿no? Y es verdad, o sea, el del negocio tiene que estar volcado en su propio negocio, y dejar a otras personas el que ese tipo de asesoramiento, que para eso estamos, ¿no? Para preocuparnos de estudiar las novedades que haya fiscales, las novedades que haya, por ejemplo, en el tema laboral. Entonces él no va a tener tiempo para hacerlo, y si lo dedica, está dedicándole tiempo a lo que es su verdadero negocio. Yo entiendo que, como digo, que cada uno tiene que dedicarse para el negocio que ha montado. Esa es la principal razón, ¿eh? ¿Qué servicios podemos encontrar en una gestoría? Cualquier tipo de relación que tenga con la mediación, y me explico. Las obligaciones son, por un lado, obligaciones fiscales ante la agencia tributaria o ante la Junta de Andalucía, ante el organismo que tengas que relacionarte, ¿no? Y por otro lado, las obligaciones laborales, sea del autónomo solo o sea del autónomo más sus trabajadores, ¿no? Que tengan contratado. Eso es el principal servicio que tú vas a tener, ¿no? El que haya una persona o una persona que todo ese tipo de trabajo lo esté haciendo por ti. No deben verlo como un gasto, sino como una inversión, porque esa persona lo que va a procurar siempre es que tu negocio vaya lo mejor posible, que tenga en orden toda tu relación con la meditación, tanto en tema tributario como en tema de seguridad social, que no haya ningún problema, y por tanto ese servicio profesional es lo que debe buscarse, lo que debe atender, ¿no? Y viceversa, o sea, al final el gestor lo que tiene que procurar es que
su cliente, en este caso ese pequeño negocio, esté totalmente informado de cómo van sus cuentas, de cómo van sus problemas o no con la seguridad social o con la agencia tributaria, y que esté al día. O sea, no sea una relación esporádica, sino que sea lo más constante posible durante todo el periodo que esté ese contrato de servicio prestándose, ¿no? Eso es lo más importante, la relación al final personal y cercana. Después, el primer paso, antes de ser autónomo, es decir, la persona decide montar un negocio y dice, ¿cómo lo monto? El primer paso, entra a mi oficina, me cuenta su idea, lógicamente eso queda totalmente en secreto profesional. Yo le voy a asesorar por cómo pulir esa idea, cómo enfocarla. Primero, el plan de negocio, es decir, cómo enfocar su negocio. Segundo, su propia alta de autónomo, todos los trámites que conlleva la apertura del negocio. Preparar su alta de autónomo, preparar no iba a decir licencia, ya no existe licencia como tal en el ayuntamiento, pero su comunicación previa al ayuntamiento para que abra el negocio cuanto antes, su alta en Hacienda, lógicamente, también, y a partir de ese momento que ya tiene en marcha la parte obligatoria, que es alta de autónomo, alta en Hacienda y comunicación al ayuntamiento, pues a partir de ese momento todo lo que es el camino que tiene su negocio, es decir, pues su presentación de tributos trimestrales está obligado a ello, si es una sociedad, pues presentación del impuesto de sociedades, las liquidaciones anuales de los impuestos, todo lo que conlleva. Si tiene trabajadores, pues las nóminas y las cotizaciones sociales de esos trabajadores, todo lo que puede, toda la parte administrativa del negocio, pues lo va a encontrar en la oficina, en mi oficina, vamos, lógicamente, ¿no? Es el servicio, es por eso he dicho antes que no se tiene que preocupar de nada más, la persona que se preocupe de su negocio, que nosotros ya nos ocuparemos de esa parte, ¿no? de importante, muy importante, pero que no es la puramente del negocio, ¿no? Lógicamente, pues la contabilización de facturas, si está obligado a llevar la contabilidad, todo, o sea, todo lo que significa tanto la puesta en marcha como lo continuo del negocio, ¿no? Que todo el mundo se anime, todo el mundo pueda tener una idea en su cabeza, que debe dar el paso, muchas veces, para eso estamos también los que nos dedicamos a esto, ¿no? Para informar y asesorar de los posibles costes que podría tener ese negocio, pero que lo principal es la idea. Esa es la parte humana que es más importante, ¿no? Que es tener la idea del negocio. Si la idea es buena, al final todo se puede conseguir, todo lo demás se puede conseguir. Costará más, costará menos, pero al final, y no que hagamos siempre repetir la idea que puede estar ya muy manida, de decir, bueno, el mismo tipo de negocio una y otra vez, que al final no beneficia a nadie y perjudica a todos, sino ser original en la idea que se busque, ¿no? Y teniendo eso, yo animo ten en cuenta que el trabajo autónomo, he dicho la ventaja, pero no he dicho la principal, es que eres tu propio jefe. Y eso es muy importante. Y al final las decisiones para bueno y para mal las estás tomando tú. O sea, las está tomando la persona. Y eso es una cuestión que tienes que valorar hoy en día. Eso es muy importante de valorar. Es verdad que por otro lado no tiene horario, no tiene ni para lo bueno ni para lo malo. Pero por el otro lado es una faceta que yo animo a la gente a que tome esta iniciativa, porque no todo el mundo tiene por qué ser funcionario, tener su horario estricto, ¿no? Tiene que haber gente para todo, y hay gente que vale para ser autónomo y montar pequeños negocios, ¿no?